Buenas noches. Mi nombre es David González Ortiz y mi compañero es Sergio Martínez. En este caso, yo les voy a exponer lo que es la soldadura fuerte. Básicamente la soldadura fuerte se entiende por el conjunto de procedimientos de soldeo para un material base, pero que no se funde, sino que su unión se da a partir de un material de aporte que puede estar hecho a base ya sea de cobre, plata, entre otros elementos. También cabe destacar que, digamos, una vez fundido se rellena por capilaridad el metal, lo cual deja 0% de algún espacio entre la pieza base y el material de aporte. Otro dato que cabe destacar de lo anterior es que el material base tiene que estar mínimo a una temperatura de 450 grados centígrados. Si este es menor, ya no deja de ser soldadura fuerte. Tiene que tener una temperatura mayor a esta. Los cambios en el material. Básicamente contamos con 4 cambios que podrían ser, por así decirlo, los principales. El primero es el que tenemos cuando se produce una fusión localizada en el material base y en el metal de aporte, que resulta en la zona fundida por el calor en el material base. Esto se conoce como saca, que literal es zona afectada por el calor. En el otro es la zona fundida. Lo que pasa es que los átomos del metal, los átomos del material base y los átomos del material de aporte se mezclan formando una aleación, y esto genera cambios químicos en el material base. La tercera es que en la zona afectada por el calor, cuando ésta se expone a altas temperaturas durante un muy corto periodo de tiempo, lo que pasa es que esto resulta en un cambio en su microestructura, lo que resulta en crecimiento de granos y formación de fases intermetálicas. El último es que los cambios a partir de los cambios de la microestructura y los cambios de temperatura a los que se somete el material puede crear, afectar las propiedades mecánicas del mismo material, como la ductilidad, la resiliencia y la dureza. Bueno, aquí, como pueden ver en esta imagen, tenemos básicamente al momento en que soldamos con el material base, el metal base, el material de aporte cuando se usa en la línea de fusión para soldarlo, el metal de la soldadura, las zonas afectadas por el calor, y este pedacito de aquí es la zona de soldadura, donde básicamente lo que hacemos es aplicar el material de aporte para llevar a cabo el soldeo. Acá tenemos la línea de fusión y aquí podemos ver en esta gráfica cuando tenemos enfriamiento. ¿Esto qué quiere decir? Si lo que dije al principio, si el material de aporte es inferior, así sea 1 grado, a los 450 grados centígrados, tenemos enfriamiento, lo que muestra cómo la microestructura del material, por así decirlo, se va recuperando. Acá tenemos la microestructura, que es básicamente el metal de la soldadura, la zona recristalizada, que es el grano grueso, la zona recristalizada con grano fino, la zona subtérmica y el metal base revenido con la soldadura. Aquí podemos apreciar a nivel microscópico cómo en su microestructura va cambiando conforme en cada paso de la soldadura. Bueno, la selección de los metales de aporte, a lo que dije al principio, tiene que ser un material adecuado y que también tenga la capacidad de soportar ciertas temperaturas, ya que es esencial que la unión entre el metal base y el metal de aporte sea de alta calidad. Los metales de aporte deben tener una composición química compatible con el del metal base. Y por último, la temperatura de la soldadura es un factor crítico, ya que en la temperatura demasiado alta puede provocar deformaciones en la pieza y cambios no deseados en la microestructura. Bueno, aquí en esta tabla podemos apreciar los materiales de aporte que tenemos: aluminio, cobre, cobre fósforo, cobre zinc, oro, plata, aleaciones de níquel y aleaciones de plata. Su temperatura de fusión, que como pueden ver, todas son superiores a los 450 grados,
y sus principales aplicaciones: soldadura aluminio, etcétera, aceros inoxidables, titanio y monel. Eso lo vemos al fin. Pusimos aquí ventajas y desventajas, pero básicamente lo que esta forma es este tipo de soldadura, más que todo son ventajas. Digamos acá, las tensiones, cuando soldamos con soldadura fuerte, las tensiones se distribuyen de mejor manera como consecuencia de esto, de la transferencia de calor, produciendo deformaciones de origen térmico en las piezas del metal base. La otra es que puede producir juntas de alta calidad, resistencia y con buena resistencia a la fatiga y a la corrosión. Sobre todo, este tipo de soldadura proporciona mucha ductilidad y gran uniformidad en la unión de la pieza. Y la soldadura fuerte es especialmente recomendable para soldaduras de geometría lineal. Acá tenemos una comparación de los métodos de unión de los que son factor requisito, unión de la pieza por adhesivo, por soldadura blanda, por soldadura de fusión y soldadura fuerte. Es decir, todos los tipos de soldadura, y podemos ver que en la mayoría de casos la soldadura fuerte es más aceptable y de mejor calidad que las otras. Los procesos de la soldadura fuerte. Acá tenemos el primero, que es soldadura fuerte por llama. Lo que utilizamos acá básicamente es un soplete con una llama neutra, que esto hace que se reduzca, por así decirlo, el nivel de calor, o sea, que no sea tan expansivo, sino más bien disminuido, para producir las reacciones, para que no se produzcan reacciones de oxidación en el metal base en un tiempo. Sirve para unir la mayoría de metales ferrosos y no ferrosos, y metales dismiles. Especialmente es recomendado para los metales preciosos y los metales duros. Soldadura fuerte por inducción. Acá usamos básicamente una fuente de calor que crea una bobina, como podemos ver acá. Esta configuración hace pasar y entonces esto genera a su vez una corriente eléctrica que pasa a través de las piezas cuando las unimos, justamente en la zona de contacto donde estamos soldando. Aquí se va a generar gran cantidad de calor, lo que va a ser proporcional a la conductividad del material, pero esto va a depender de la bobina y de la corriente inducida y la frecuencia aplicada en la bobina. Bueno, soldadura fuerte por soplete. Este procedimiento se divide en tres, que es soldadura manual, soldadura automática y soldadura semiautomática, todas por soplete. Bueno, en la manual el operario se encarga de manejar, pues, básicamente un soplete y colocar las piezas de unión como material fundente. En la soldadura automática se caracteriza por eliminar casi por completo la necesidad de la mano de obra humana. Y en la soldadura semiautomática es una mezcla entre la manual y la automática. Este tipo de soldadura es una máquina que maneja el soplete, mientras que el operario coloca los elementos a unir en el fundente, es decir, colocarlos para que se lleve a cabo el proceso. Soldadura fuerte mediante horno. Este proceso consiste en un horno que está generalizado en el mundo de la industria. Bueno, más que todo es por la alta demanda que este tiene, pero también es de un muy alto costo. Básicamente, esto lo que tiene es que en la cadena de montaje lo que tenemos es unos gases que llevan a cabo el proceso de la soldadura a altas temperaturas. Digamos, ventajas de este proceso son que permite la regulación de la temperatura cuando este se está llevando a cabo, y que no es necesario un proceso de limpieza cuando las piezas ya están acabadas, sino que al momento en que salen ya están listas. Soldadura fuerte por plata. Esto es lo que les comentaba al principio. Esta soldadura es un procedimiento el cual se suelda con fundente de aleación de plata junto con otros metales, los cuales pueden ser zinc, cadmio y cobre. Este tipo de soldadura es utilizado principalmente en la industria de la herramienta, para unir las piezas, la punta de las piezas de las herramientas. Pueden ser, digamos, herramientas como sierras o taladros. Para ello se coloca la aleación de la soldadura entre la pieza del metal duro y el acero para ser fundidos de nuevo.
Este tipo de soldadura sirve además como amortiguador entre la punta de metal duro y la punta de la herramienta de acero, lo cual crea mucha resistencia para que ésta no se rompa y tenga buena efectividad, lo que suaviza el impacto de la herramienta y el desgaste de la punta. Soldadura fuerte por bronce. Listo. Básicamente este tipo de soldadura se utiliza lo que es una tira de bronce y latón recubierta con fundente para poder unir las piezas de acero. El método de soldadura es muy parecido o igual a los anteriores, sobre todo al de plata, pero para este si solemos usar gases como acetileno o combustible para llevar a cabo este proceso. Cabe destacar que en este caso el bronce no se fusiona, cosa que le otorga a este proceso una serie de ventajas respecto a los demás. Soldadura fuerte al vacío. Básicamente esta técnica de soldadura se realiza en un horno, como pueden ver que es este, especial, o en una cámara también podría decirse. Lo que pasa en este proceso es que se extrae todo el gas presente en su interior, creando una atmósfera perfecta para la realización de la soldadura. Las ventajas de este proceso son significativas. Algunas de ellas son la extrema limpieza de la soldadura, la alta resistencia o la fuerza de las uniones de la pieza. Otra ventaja es la posibilidad de tratar técnicamente el material al mismo tiempo que se realiza la unión y permite la mejora de las propiedades mecánicas y térmicas de las piezas finalizadas. Las aplicaciones de esta soldadura básicamente son demasiadas. Acá trataremos como las que son, por así decirlo, las principales y de gran industria. La primera es la aplicación en varias industrias, incluyendo la aeroespacial, la automotriz y la industria de la construcción, entre otros. En la aeroespacial y la automotriz, esta es esencial para poder unir las piezas de los aviones, pero también las de los motores y los chasis, por su durabilidad. En la industria de construcción se puede decir que es donde más se usa, porque es la unión de las estructuras básicamente pues de acero, tuberías, entre otros componentes. La soldadura fuerte es una técnica de soldadura muy versátil y confiable. Aparte, como lo dije al principio, no modifica el material base, solamente lo que nosotros estamos haciendo es aplicar el material de aporte. Y finalmente, pues nuestras referencias bibliográficas para hacer la consulta de todo. Bueno, y muchísimas gracias por su atención.